Hola familia CDF, estamos muy contentos de poder estar con ustedes en sus hogares. Cada día es un día nuevo, de retos, desafíos y cosas increíbles que Dios tiene para nosotros. Siempre nos sorprenderá con cosas maravillosas para nosotros. Creemos que es muy importante el desarrollo de cada creyente, tanto el que tiene mucho tiempo como el que tiene poco tiempo de conocer a Jesús. Por eso, hemos diseñado todo un programa para acompañarte en este crecimiento. Grupos Conexión. Son el corazón de CDF. Tenemos líderes dispuestos a contactarse contigo y hacerte parte de esta gran aventura. Estas reuniones pequeñas son totalmente online. Es muy importante que participes de una. Si nos dejas tus datos, te contactaremos con uno de nuestros líderes. Si has conocido al Señor hace poco tiempo, te invitamos a llevar Descubre. Es un curso que consta de 4 clases y allí aprenderás sobre tu propósito en esta vida, cómo relacionarte con Dios, los beneficios de la salvación, la voluntad de Dios para tu vida, descubrir tus dones y ponerlos al servicio de Jesús, nuestra visión como CDF. Esto te ayudará en el inicio de tu nueva relación con Dios. La Escuela de Fe. Constantemente estamos dictando cursos como Sanidad Divina, Liberación, Últimos Tiempos, Dones Espirituales, Cultura del Reino, entre otros. Las inscripciones son abiertas y sin costo alguno. Te proveemos el material y un maestro te asesorará durante las clases. La Escuela de Familia. Estamos dictando cursos como crianza, matrimonios, mujeres, hombres, finanzas, noviazgo. Tenemos una variedad de recursos que van a ayudarte en tu desarrollo personal y como miembro de tu familia. Te proveemos el material y un maestro te asesorará durante las clases. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También puedes contactarnos en todas nuestras redes sociales. Hola, es una alegría para mí poder estar contigo en tu casa el día de hoy. Siempre iniciamos cada reunión declarando bendición sobre la vida de quienes nos rodean. Porque la palabra dice que en el poder de la lengua se encuentra la vida y la muerte. También la palabra dice que debemos decir palabras llenas de gracia y del favor de Dios. Y que esas palabras activan nuestra fe, activan lo que nosotros vamos a creer. Así que yo quiero que le digas a las personas que están a tu alrededor, en el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad y todo lo que emprendas será prosperado. Porque nada hay imposible para Dios. Estamos muy contentos el día de hoy y siempre estamos recibiendo reportes de oración de personas que ven el poder de Dios en sus vidas, las puertas que se abren, sanidad y fortaleza también para muchos que están atravesando por momentos difíciles. Cada reunión nosotros damos gracias también a las naciones y bendecimos a las naciones que siempre nos acompañan y que se van añadiendo. Naciones como Canadá, México, Estados Unidos, todo el norte, Ecuador, India, Irak, Kuwait, España, en Europa, Italia, Alemania, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador. Estamos contentos de poder llegar a muchas naciones, Guatemala también en Centroamérica y Costa Rica también nos ven desde allá y poder bendecir sus vidas, poder estar un tiempo y confiar en la palabra que Dios tiene para nosotros. Sigue creyendo, sigue confiando en Dios, sigue honrando a Dios. Creemos en los milagros porque creemos en Dios. Y acuérdate que el testimonio es poderoso. Es importante contar las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Apocalipsis lo menciona así. Y yo quiero hablarte hoy día acerca de algo que Dios estaba hablándome durante la semana. Algo poderoso, porque es tiempo de vivir bajo la gracia y el favor de Dios. Una de las revelaciones más grandes para esta época es la gracia y el favor de Dios. Y a través de estas semanas vamos a aprender mucho acerca de ello. La gracia y el favor de Dios están con nosotros, están en nuestras vidas. Dios lo ha entregado a nosotros. Y la Escritura menciona una historia
que tiene mucha revelación con respecto a esta gracia y favor de Dios. La gracia es ese favor inmerecido. La Escritura dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Por la gracia Dios provee, por la fe nosotros recibimos. La gracia es la forma como Dios nos provee todo. Y esto se personifica en alguien. Y esta historia en la Biblia nos va a ayudar a entender mucho acerca de la gracia y el favor de Dios. La historia del paralítico de Betesda. Hay algo poderoso en esta historia que vamos a entender y mucha revelación. En Juan el capítulo 5, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ok, la historia comienza con estos 2 versículos, ok. Jesús se acerca a Jerusalén durante esta fiesta y va hasta este estanque muy conocido. Dice que estaba cerca de la puerta de las ovejas y esto hace referencia al pueblo de Dios. De hecho, la palabra, o mejor dicho, Dios mismo, a través de su palabra, nos dice que Él es nuestro pastor. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando la Escritura habla acerca de las ovejas o las ovejas de su prado, habla de su pueblo y del cuidado que Dios tiene para con nosotros. Entonces, cuando habla la puerta de las ovejas, nos comienza a dar ya una revelación acerca de qué es lo que iba a ocurrir en ese lugar. Y toda esta historia tiene una enseñanza profética acerca de la gracia de Dios. Dice también que allí había un estanque. Y esta palabra estanque en el hebreo significa literalmente un lugar para sumergirme. ¿Okay? Un lugar para sumergirme. Entonces, cuando la palabra de Dios habla acerca de Jesús, del agua o del Espíritu Santo, usa la palabra bautizarse o la palabra griega bautizo, que significa precisamente sumergirse. ¿Ok? Fíjate la historia. Comienza a narrar la puerta de las ovejas que habla del pueblo de Dios, el estanque que habla de esos bautizos, ¿no? Que somos bautizados, dice, en el cuerpo de Jesús, sumergidos en Jesús. No es que Jesús llena ciertas áreas de tu vida. Tú te sumerges en Jesús. Luego el bautizo en agua, que no es un bautizo donde el agua te cae a ti, tú te sumerges en esa agua. El otro bautizo que menciona la Escritura es el bautismo en el Espíritu Santo, que es el bautizo donde se menciona, donde también se habla de sumergirnos en la presencia del Espíritu Santo. Y yo quiero decirte más acerca de estos 3, de esta palabra estanque que significa sumergir. Y lo vuelvo a decir, sumergir. ¿Okay? Jesús, el agua y el Espíritu Santo habla de estanque, habla de sumergirse. ¿Okay? Cuando habla que tú te sumerges en Dios, Él no llena ciertas áreas de tu vida. El Espíritu Santo no llena ciertas áreas de tu vida. Tú te sumerges en Él. Tú te sumerges en la presencia de Dios. Esto es algo realmente poderoso, esta historia, porque nos habla de todo esto. Luego se nos dice que este lugar se llamaba Betesda. El lugar se llamaba Betesda. Y la palabra Betesda proviene de la unión de 2 palabras hebreas. La palabra Bayit y la palabra Geset. ¿Okay? La palabra Bayit significa casa. La palabra Geset significa gracia, favor de Dios. Entonces, cuando tú lees Betesda o Betesda, como se pronuncia en el hebreo, tú estás hablando del lugar que se llamaba la casa de la gracia, ¿ok? Bayit, y la otra palabra es Geset, casa de la gracia. Entonces, el lugar donde estaba la gente es el lugar donde se desarrolla la historia, que nos habla del pueblo de Dios, nos habla de sumergirse en la presencia de Dios, pero también nos habla que el lugar se llamaba casa de gracia. Un lugar donde la gracia de Dios estaba presente, era un lugar profético. Y no fue casualidad que Jesús fuese a este lugar, no fue casualidad, porque este era un lugar de gracia, era un lugar de favor de Dios,
un lugar donde la manifestación de Dios se daba. Y allí había llegado Jesús. Y Jesús mismo personifica la gracia y el favor de Dios. Él mismo es la gracia de Dios. La gracia misma había llegado a ese lugar en un tiempo profético de revelación. ¿Okay? Ese era el lugar de la gracia. Dice también la Escritura algo más, que ahí en la puerta habían 5 pórticos, ¿ok? 5 pórticos. Y todos los detalles en la palabra de Dios tienen un sentido, tienen un porqué y una explicación. En la Biblia, el número 5 simboliza la gracia y la bondad de Dios, el favor de Dios sobre su pueblo, y se mencionan más de 300 veces en la Biblia. El 5 es el número de la gracia de Dios. Cuando tú multiplicas 5 por 5, 25, ¿no es cierto? Juan 1:16 habla de la gracia sobre gracia es que recibimos. Y este número 5 es muy importante en la Biblia porque nos habla de la gracia de Dios. En Éxodo capítulo 33, mientras Dios estaba conversando con Moisés, en esa conversación que tuvieron, la palabra gracia es usada 5 veces, ¿ok? Y en la quinta vez es donde dice Moisés que había hallado gracia a los ojos de Dios. También la quinta vez cuando se menciona el nombre de Ruth en la Biblia es para decir que ella halló gracia delante de los ojos de Boaz. También dice la Escritura que la quinta vez que fue el nombre de Noé mencionado en la Biblia es justo cuando dice que Noé había hallado gracia a los ojos de Dios. También la quinta vez que es mencionado el nombre de David, se dice que él había hallado gracia delante de Dios. Entonces Dios nos dice por todos lados que este número 5, el número 5 en la Biblia, nos habla de la gracia de Dios. Y por todos lados este lugar simbolizaba la gracia de Dios, el favor divino de Dios, donde Dios expresa su amor, porque Él desea expresarlo. Por eso es gracia. No hay ningún esfuerzo tuyo. Es la gracia y el favor de Dios. La salvación provino desde ese lugar. Quiero volver a repetírtelo, volver a sentarlo esto bien claro. No quiero avanzar tan rápido sin que tú puedas entender esto. La gracia y el favor de Dios es ese favor inmerecido, que tú lo recibes porque Dios quiere dártelo. Y la Biblia está plagado desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, acerca de la gracia y el favor de Dios. Donde tú no trabajas para obtener algo, porque si trabajas para obtener algo, entonces deja de ser gracia, explica Pablo en el libro de Romanos. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, la pregunta es cómo acercarte a su gracia. Cómo nosotros nos acercamos a la gracia y el favor de Dios. Y en este lugar profético que era Betesda, había mucha gente con necesidad. En los siguientes versículos 3 y 4 dice lo siguiente: en ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. La necesidad de la gente que estaba en el lugar era muy grande. Toda esta gente era descendiente de Abraham. Estaban bajo el pacto de Abraham. Y Dios les había dicho también, aún en el desierto, que no iba a haber enfermos en medio de ellos. Ellos estaban bajo ese pacto. Sin embargo, todos los que estaban allí estaban o enfermos o tenían grandes necesidades, a pesar de estar en este lugar profético donde se encontraban. Y otro detalle, ¿no? Que todos estaban rogando por un milagro y todos corrían y se esforzaban, pero solo uno llegaba, porque dice la Escritura que, ¿es cierto? Ellos esperaban ahí, el agua se movía de cuando en cuando una sola vez y todos peleaban para llegar a ese lugar, y el primero que lo tocaba, ese lo ganaba. Todos los demás quedaban en su misma situación, quedaban enfermos como estaban, con sus mismas necesidades, sin resolver absolutamente nada. Imagínate la frustración de muchos de ellos que pasaban ahí tiempo, meses, años,
que estaban ahí esperando poder recibir esa sanidad, esa respuesta de parte de Dios a sus oraciones, cubrir esa necesidad, recibir esa provisión, recibir esa respuesta. Pasaban mucho tiempo y corrían, y evidentemente en el camino corrían los más fuertes, los más veloces, pero todo era una competencia, a ver quién ganaba, quién llegaba. Y no me imagino lo difícil que era para todos los que estaban allí, porque todos estaban en gran necesidad, pero solamente uno podía llegar. Todos los demás quedaban donde estaban. Dice la Escritura en versículo 5 lo siguiente: allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego, otro baja antes que yo. Esto es impresionante, porque Jesús se acerca a este hombre, este paralítico que se encontraba ahí. Tenía 38 años, toda su vida paralítico, sentado, frustrado, deprimido, viendo simplemente cómo alguien de cuando en cuando era sanado, de cuando en cuando recibía algo de Dios. Seguro que él no había escuchado muchas historias sobre Jesús, porque habían personas que habían escuchado sobre Jesús y sabían que todos los enfermos que se acercaban a Jesús, todos eran sanados. Todos los endemoniados que se acercaban a Jesús, todos quedaban en libertad. Y esta gente no había escuchado quizá mucho acerca de Jesús, y el paralítico estaba allí sentado y quizá no entendía bien quién era este hombre que se le estaba acercando, y Jesús se le acerca. Hay algo importante para entender en la Biblia, para interpretar, que las primeras apariciones de algo en la Biblia siempre nos dicen su significado. Y cuando tú vas atrás al libro de Deuteronomio, el capítulo 12 nos dice que Israel, desde que estuvo en Cades Barnea hasta que ellos cruzaron el agua, pasó 38 años. Esta es la primera vez que se menciona este número en la Biblia, ¿ok? 38 años. Cades Barnea. Todo el tiempo fueron 40 en total, pero fue 38 años desde acá. ¿Por qué? Porque Cades Barnea fue el lugar donde Israel llegó y ellos tuvieron que decidir si seguían a Dios y le creían, o si simplemente quedaban postrados en el desierto. Ese es Cades Barnea. Y ellos no le creyeron a Dios y ellos tuvieron que quedarse en el desierto. Hasta el punto que llegaron a cruzar el mar, el agua. Pasaron 38 años, pero toda esta gente que estuvo en Cades Barnea, toda esa generación murió. Todos murieron, ¿ok? Los que entraron en la tierra prometida fue una generación completamente distinta, diferente. Eran los pequeños, los niños que habían estado en el desierto y que no habían vivido en esclavitud, y no sus padres que dudaron, los que pudieron entrar realmente en la tierra prometida. Ese lapso ocurrió 38 años. Este paralítico, no era casualidad que tenía 38 años allí. 38 años habla del desierto, del sufrimiento, de quedar ahí postrado, de no poder avanzar, de no poder cumplir sueños, de no llegar a las promesas. Porque Israel pasaron 38 años y ellos no llegaron a la tierra prometida. Este hombre tenía 38 años. 38 años de no ver las promesas de Dios, de no ver sanidad en su vida, de no ver respuestas, de no ver el poder de Dios. Esto simboliza este número 38 en la Biblia. Él no tenía esperanza alguna, porque él mismo miraba cómo muchos corrían antes que él. Y llegaban al agua y el primero era completamente sano. Entonces eso es algo increíble lo que ocurría a este hombre. Jesús lo mira, porque él estaba ahí postrado en el suelo. Y Jesús se acerca para hablar por él y le pregunta: ¿quieres ser sano? Yo quiero que recapitules todo. Este lugar era un lugar para el pueblo de Dios, donde la gente podía sumergirse en la presencia de Dios, porque todos estos nombres son proféticos y habla de lo que significaba el lugar. La gracia de Dios estaba allí, la casa era de gracia, un lugar de gracia.
donde quiere decir que ellos podían recibir de Dios de forma gratuita los milagros que Dios tenía para ellos, las respuestas a sus oraciones, ver el poder de Dios a favor de ellos. La gracia de Dios estaba allí presente. Sin embargo, todos los que estaban ahí no podían recibir nada de eso. Y yo quiero volver a mencionarte esto y retroceder otra vez porque quiero que entendamos esto, ¿no? Jesús le pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Y acá hay algo clave con esto, porque en realidad este hombre quería ser sano, pero sus acciones demostraban que no lo quería tan bien. Por una razón, porque mientras que el hombre estaba viendo que todos por esfuerzo ganaban, entre comillas, ganaban ese milagro de Dios, ganaban esa respuesta de Dios, Jesús estaba allí para decirle que él podía obtener ese milagro por gracia, sin ningún esfuerzo de su parte. Todos allí se esforzaban. La pregunta es, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta. ¿Quieres ser sano? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta que le hizo Jesús, porque Jesús no le preguntó si tenía alguien que le lleve al estanque. Jesús no le dijo, ¿tienes alguien que te lleve al estanque? O si quieres te llevo yo te puedo cargar. Jesús no le dijo porque Jesús mismo, Él era la gracia y el favor de Dios en ese lugar. Y Dios actúa en nuestras vidas por gracia, no por obras, no por méritos, no por esfuerzo tuyo, ¿ok? No por esfuerzo tuyo, sino lo hace por gracia y por favor. Esa es la forma en la cual Dios actúa sobre tu vida. Y es impresionante esto, porque tú puedes tener tan cerca la gracia de Dios, tan cerca la gracia de Dios, y sin embargo estar luchando por ti mismo para alcanzar muchas cosas. Y cuando tú haces eso, te frustras, te cansas, puedes quedar a medio camino, decepcionado, derribado, derrumbado. Claro, porque son tus propias fuerzas. Y todos los enfermos que estaban ahí corrían, se esforzaban y todos quedaban frustrados y decían, quizá más adelante, quizá en un momento pueda recibir una respuesta de Dios, quizá en un momento Dios pueda darme algo en mi vida. Sin embargo, no entendían que todo lo que estaba ahí en ese lugar les hablaba de la gracia de Dios. Hoy Jesús es en tu vida. Hoy Jesús está contigo. Y tienes que entender que todo lo que ocurría allí, todo lo que miraban ellos, hablaba de la gracia y el favor de Dios. Quiero regresar otra vez para volver a decirte esto. Todos estaban allí por sus fuerzas. Todos estaban cansados, sin saber qué hacer. Y yo sé que muchos se encuentran así el día de hoy, porque no han aprendido todavía a vivir bajo esa gracia de Dios. Te cansas, quedas con ese pensamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios respondió acá? ¿Por qué Dios hizo acá? ¿Por qué yo me siento cansado todavía? ¿Por qué? Como este paralítico de Betesda. Y todo hablaba de la gracia de Dios, el pórtico, la cantidad de pórticos que habían, que eran 5, la puerta, el lugar de sumergirse en la presencia de Dios. Entonces todo esto nos habla acerca de eso. Y tenemos que entender realmente todo lo que esto significa. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Mientras que este hombre le respondió lo que no podía hacer. Estaba la ley versus la gracia. O la gracia, mejor dicho, versus la ley. Jesús le decía, ¿quieres? Te sano. No te cuesta nada, no hay ningún esfuerzo, no tienes que pararte, no tienes que correr al estanque, no tienes que ir hacia allá. Yo estoy acá contigo. Es exactamente cómo funciona la gracia. Este hombre tenía que saber cómo recibir de Dios esa respuesta, recibir de Jesús. Todo le hablaba de la gracia, el pórtico, el estanque, el nombre de las puertas, todo. Era el ambiente de la gracia. Sin embargo, en medio de la gracia todo el mundo se esforzaba, corría, se desanimaba, luchaban. Porque todo esto pasaba porque no conocían de la gracia y el favor de Dios. Porque los fariseos, los religiosos, no le hablaban al pueblo nada acerca de la gracia de Dios y nadie entendía lo que significaba la gracia y el favor de Dios. Por eso estaban acostumbrados a caminar
bajo la ley. Y Jesús le habla a él y le hace ver que no era por sus fuerzas o por sus méritos. Y sin entender el hombre que delante de sus ojos estaba la misma revelación de la gracia de Dios. Ahora yo quiero decirte algo. Quédate en la zona de gracia y favor. Este lugar nos habla de esa gracia y favor de Dios. Nos habla de todo eso. Y toda la gente que estaba allí estaban en una zona de gracia y de favor de Dios. Sin embargo, estaban esperando en sus propias fuerzas, en sus méritos, estaban esperando la sanidad, la provisión de Dios. Y tú y yo tenemos que saber que nos encontramos en la zona de gracia y favor, porque si tú has recibido a Jesús en tu corazón, tú estás en la zona de gracia, en la zona de gracia de Dios. Estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios. Y tú puedes quedarte en la zona de la ley, aunque estás bajo la gracia, y hacerlo todo en tus propias fuerzas, pero te vas a cansar. La zona de gracia y favor es una zona de descanso, es una zona donde aprendes a recibir de Jesús. Por eso dice en Juan 5, 8 al 9, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Jesús supo que este hombre quería sanidad. Pero la ley lo tenía atrapado. Esfuérzate tú, consigue tu milagro. Tienes que hacer cosas para ganarte el favor de Dios. Esto tenía este hombre paralítico allí sentado, 38 años. Te esclaviza. Todo eso te esclaviza, te deja paralizado completamente. Estaba lleno de límites en su corazón. La gracia te da completa libertad para recibir del favor de Dios. La gracia no es merecimiento, es gracia. No hay nada que merecer. Tú puedes decir, este hombre seguía pensando en sus fuerzas, no lo merecía, pero aún así Jesús estaba ahí y era gracia. Y la gracia te hace reposar de tus obras. Cuando tú estás afanado, turbado, tratando de hacer cosas para que las cosas cambien, sobre todo cosas sobre las cuales tú no tienes control, es porque no te estás moviendo en la gracia de Dios. Fíjate que este versículo dice que el día en que Jesús hizo este milagro era el día de reposo. Era día de reposo, ese día de encuentro con Dios, porque el séptimo día que nos habla del día de reposo, ese es el lugar, el número, el 7, que representa el momento de reposo, de encuentro con Dios. Porque Dios le dijo al hombre, en el séptimo día vas a descansar, vas a reposar, y ese día lo vas a dedicarme a mí. Entonces, este día de reposo simboliza esa reunión con Dios. Y esa provisión de Dios te da a ti descanso, te da paz. Cuando la gracia de Dios llega a tu vida, tú descansas en los brazos de amor y protección de Jesús. Esta palabra es realmente maravillosa. Y yo creo que cuando vayas aprendiendo más acerca de la gracia y el favor de Dios, tu vida va a ser completamente transformada y vas a entrar en un nuevo nivel de sanidad, de provisión, de caminar ese constante día a día en el favor y la gracia de Dios. Recuerda que Jesús está contigo. El ambiente donde tú estás, bajo ese pacto de la gracia, estás en la zona de gracia, estás en la zona de favor. Y esta palabra es poderosa realmente para nosotros. Eso es lo que yo quiero para mi vida, yo quiero para mi familia, para ti. Y como siempre, declaramos que queremos ver el favor de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia, ver largos días, ser fructíferos en la tierra, ser de bendición a quienes me rodean, cumplir mi propósito en la tierra, prosperar en todas las cosas que haga, ver oportunidades, puertas abiertas, vivir en libertad, ver a mis hijos siendo poderosos en la tierra, experimentar sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Si tú quieres esta palabra, yo quiero que donde estás tú digas un fuerte amén. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para aquellas personas que quizá todavía no han hecho de Jesús su Señor y Salvador personal. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor Jesús,
Yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias por morir en la cruz y llevarte mi pasado, presente y futuro. Gracias por estar conmigo todo el tiempo y por ahora guiar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero pedirte que nos escribas a nuestras redes sociales que salen en la parte de abajo en la descripción del video y podamos así ayudarte en esta nueva etapa en tu vida. Y como siempre lo decimos en cada reunión, al finalizar, nuestros mejores días están por venir. Si has sido bendecido por esta palabra, quiero pedirte que lo compartas a otras personas, nos des tu like y así poder seguir avanzando con el mensaje que Dios ha puesto en nuestras vidas. Comenta en la parte de abajo y haznos saber cómo Dios ha bendecido tu vida a través de esta palabra.